amigos de los animales. Seguimos aquí, aguardando como podemos, aguantando el fin del mundo. Y bueno, el vídeo de hoy iba a ser, al final van a ser dos vídeos, en principio iba a ser solo uno. El problema es que calculé más o menos la duración y me salía un vídeo muy largo, como de pues más de una hora. Hora y cuarto, hora y media. Entonces lo que voy a hacer es que lo que en un principio iban a ser un vídeo lo voy a dividir en dos vídeos. Entonces la primera parte es la de hoy y la semana que viene llegará la segunda parte. Este año me he propuesto algo que, bueno, es un poquito ambicioso, voy a ver si lo cumplo, y es que todas las semanas voy a subir un vídeo al canal. O sea, este año mis seguidores no va a haber ni una sola semana que os quedéis sin vídeo de Gonzalo Calamita. La temporada empezó muy bien, estaba muy contento con 2020, creo que en alguna ocasión ya lo he dicho, que este año había empezado la temporada incluso antes, pues ya en febrero estaba por ahí por el campo buscando bichos, pero bueno, ha llegado esta ruina y tenemos que adaptarnos. Con todo y con eso, desde ahora, desde ya hasta noviembre, que terminará la temporada, como todos los años, va a haber vídeo todas las semanas. Eso es lo que hay en mi mente. Espero poder cumplirlo, porque no me gustaría quedar como un político y decir una cosa y que luego sea otra. Pero bueno, en principio va a ser así. Entonces, el vídeo de hoy es mi colección de bichos. Yo tengo una colección de artrópodos, de la cual estoy muy orgulloso, que me encanta, que comencé a hacerla en 2014 y la terminé como más o menos pues, a los 2 años, ¿no? Era una colección de National Geographic en la que venía un fascículo y después un bicho. Entonces, siempre que vienen mis amigos a mi casa y tal, pues se la enseño y se la saco y vemos los bichos y tal. Muy interesante, ¿no? Entonces voy a compartirlo con vosotros. ¿Qué pasa? A ver, mi plan inicial era enseñaros los 10 más curiosos o más extraños de toda la colección, que son un montón, no sé los que serán, pues serán casi 100. Entonces voy a enseñaros 10. Pero, ¿qué pasa? Que no me parece bien ponerme a enseñaros a los artrópodos y describirlos cada uno sin que primero tengáis una base. ¿Qué es un artrópodo? ¿Cuáles son las características propias de los artrópodos? ¿En cuántos grupos distintos se dividen? ¿Qué tienen en común una araña y una abeja? ¿Y qué no tienen en común? Etcétera, 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 ¿no? Entonces, esas son las cosas que vamos a ver en el vídeo de hoy. El vídeo de hoy trata sobre qué son los artrópodos, cuál es la definición de artrópodo y cuáles son sus características, cuáles son los grupos principales y ver así por encima, por así decirlo, unas pinceladitas de las características principales. Y ya la semana que viene veremos mi top 10, que será mío. Es algo muy personal, es algo muy subjetivo. Seguramente si esta colección la vierais cualquier otro de vosotros, pues vuestros 10 bichos más raros o más extraordinarios, vuestro top 10 sería distinto que el mío, estoy seguro. Eso ya es algo meramente subjetivo, pero eso ya será la semana que viene. Aún así, el vídeo de hoy terminará con una visual en la que os enseñaré todos los bichos de una manera así un poquito por encima. Luego, en el chat, la semana que viene, cuando suba el vídeo, o en la sección de comentarios, cuando vosotros queráis, me podéis preguntar por un bicho en concreto, que yo os voy a responder con mucho gusto. Bien, dicho esto, vamos ya con el vídeo. Vale, lo primero de todo, bichos, mi colección de bichos. La palabra bicho es una palabra que no tiene un significado científico, la palabra bicho no tiene un significado técnico, la palabra bicho es una palabra vulgar, coloquial, del lenguaje hablado de la calle. Yo mismo, cuando me voy al campo, cuando estoy hablando con mis amigos y tal, y digo, pues mañana voy al campo a buscar bichos, yo mismo utilizo esa expresión, o sea, yo la utilizo, esa palabra. ¿Y qué es para mí un bicho? Pues cuando voy al campo, en las salidas que yo hago, levanto una piedra, un tronco, pues cualquier cosita que hay debajo, una araña es un bicho, un escarabajo es un bicho, pero también una culebrita es un bicho, una lagartija es un bicho, a bicho lo llamo a prácticamente todo. Es una palabra completamente informal, que no tiene ningún significado técnico y, por supuesto, no tiene ningún significado taxonómico. En este sentido, National Geographic llamó a su colección bichos, pero, en verdad, la colección de lo que se trata es de artrópodos. En verdad, de los 4 tipos distintos de artrópodos que hay, ahora lo veremos con algo más de detalle,
La colección trata de 3 de ellos. Los crustáceos se los dejó por completo. Sí que los explica los fascículos, pero lo que es la colección, lo que es en los ejemplares, no incorporaron a ni un solo crustáceo. Y es una pena, hubiera estado bien, porque a mí los cangrejos me gustan, ¿no? Entonces la colección es una colección sobre artrópodos, en los fascículos los explica a todos, pero en los ejemplares de colección solamente aparecen 3 de los 4 tipos que hay. Bien, antes de meternos en materia y empezar a definir qué son los artrópodos y cuáles son sus grupos principales, hagamos una pequeña introducción bastante curiosa. Ya sabéis que los seres vivos se clasifican en 5 reinos. Esto deberíais de saberlo si habéis estudiado un bachillerato de ciencias. No digamos ya si estáis en la universidad haciendo carreras como biología o ciencias ambientales, que yo mismo empecé y por desgracia tuve que dejar. Entonces, si estáis haciendo esas carreras, esto deberíais de saberlo, si hicisteis bachillerato de ciencias deberíais de saberlo, y luego en la ESO, lo que pasa es que yo la ESO la hice hace muchísimos años, no me acuerdo, creo que también se da. Los seres vivos, a grandes rasgos, se dividen en 5 reinos. Los animales, las plantas, los hongos, móneras y protoctistas. Pues bien, los animales, se supone que hay aproximadamente unos 2 millones de especies distintas. Aproximadamente, los biólogos no se ponen de acuerdo, pero bueno, se cree que aproximadamente eso. Especies descritas quiere decir con el catálogo encima de la mesa. Eso no quiere decir que muchas especies probablemente no, habrá muchísimas especies que aún no hemos descubierto. De tal manera que aunque de manera oficial hay 2 millones de especies descritas, algunos biólogos se atreven a decir que no son 2 millones, sino que en verdad lo que hay son 5 millones de especies. Otros dicen que hay 10 millones de especies ahora mismo en el planeta Tierra. Y otros incluso elevan esa cifra a 15 y hasta 20 millones de especies. ¿Qué es lo que sucede? Que claro, hay muchas especies de animales de pequeño tamaño, como por ejemplo insectos o pequeños crustáceos, que aún estarán por descubrir, no las hemos descubierto. Habrá especies dentro de los vertebrados, habrá especies de peces que vivan en las profundidades oceánicas y no tengamos ni idea. Lo que sí sabemos es que con el catálogo encima de la mesa hay aproximadamente unos 2 millones de especies. Bien, de esa inmensidad, de esa magnitud, son los artrópodos los que tienen el mayor número de especies. Ahora bien, ¿cuáles son los animales más exitosos del planeta Tierra en 4.500 millones de años de existencia del planeta Tierra? Pero, digamos, mejor, en 3.800 millones de años de historia de la vida, desde que llevamos los seres vivos en el planeta, ¿cuáles son los animales más exitosos? Pues en mi opinión, y en la opinión de muchos expertos, podríamos decir que hay 2 grupos. Por un lado tenemos los artrópodos, que es de lo que va el vídeo de hoy, y por otro lado tenemos lo que somos nosotros, los vertebrados. Artrópodos, por un lado, y vertebrados, por otro, probablemente seamos los animales de más éxito de todo el planeta Tierra. Ahora bien, ¿qué es el éxito? ¿De qué manera definiríamos el éxito? Porque el éxito, a nivel biológico, es un poco difícil definirlo. Si de lo que hablamos es de especies que han conseguido alcanzar un gran tamaño, poderío físico, estar en la cima de la pirámide en todos los ecosistemas, convertirse en depredadores formidables, los animales más grandes que han existido, y en desarrollar una inteligencia y una conciencia como nunca antes ha habido una, hasta tal punto de poder lanzar naves al espacio exterior, en ese sentido no hay ninguna duda, los vertebrados somos los animales más exitosos de todos. No hay duda a ese respecto. Pero podemos considerar el éxito en otro sentido. Podemos ver el éxito como la capacidad que tiene un grupo de animales para radiar, para de una sola especie convertirse en 1 millón, en infinitas especies, alcanzar una diversidad sin precedentes y ya no solo eso, sino un grandísimo, infinito número de ejemplares. Y en ese sentido, los artrópodos no es que nos ganen, no, es que nos dan una verdadera paliza. En lo que a diversidad animal se refiere, los artrópodos no tienen rival.
Los vertebrados seremos aproximadamente 60.000, 70.000 especies distintas. 60.000 o 70.000 especies diferentes. Los artrópodos, solamente los escarabajos, solo los escarabajos, probablemente sean más de 4.000 especies. Repito, solo los escarabajos. En diversidad, los artrópodos nos dan una auténtica paliza. Y en número de ejemplares, ya no en número de especies distintas, sino lo que es el número de ejemplares, también. En algunas zonas del planeta se producen verdaderas concentraciones de vertebrados de manera puntual. Así, por ejemplo, hay cuevas de murciélagos que albergan a millones de murciélagos. Hay determinadas zonas en los océanos en los que en algunas épocas del año se reúnen millones de peces. Pero, si de lo que hablamos es de los artrópodos, hay algunos sitios, hay algunas regiones, sin ir más lejos, 1 kilómetro normal de campo, en un solo kilómetro, bajo tierra, hay millones de lombrices o millones de hormigas. Así que si de lo que hablamos es de números, y el éxito lo definimos en números, nos dan una paliza. Entonces, ¿cuáles son los más exitosos? ¿Nosotros, los vertebrados o los artrópodos? Depende de lo que, como ya he dicho, consideremos como éxito. Aún así, os diré una frase que le oí una vez decir a un experto. Los vertebrados no podemos vivir sin los artrópodos. Sin embargo, los artrópodos pueden perfectamente vivir sin los vertebrados. Dicho de otra forma, si el día de mañana desaparecen los artrópodos, palmaremos todos los vertebrados. Pero mañana podríamos desaparecer todos los vertebrados y la mayoría de los artrópodos ni siquiera se enterarían. Así que, ¿quién es más exitoso? Ahí lo dejo. Y vamos ahora, por fin, a meternos en materia y definir qué es un artrópodo y cuántos tipos hay. Y daré una breve descripción sobre cada uno de ellos. Bien, como decía, los seres vivos se clasifican en 5 reinos. Y nosotros, el reino animal, la siguiente clasificación taxonómica, o la siguiente categoría taxonómica importante sería el filo. El filo, o el tipo, que es sinónimo, es una categoría taxonómica muy importante. Pues bien, los artrópodos son un filo. Los vertebrados no somos un filo, por cierto, no lo somos. Los vertebrados somos un subfilo dentro de los cordados. ¿Ok? Los vertebrados somos un grupo taxonómico que está dentro de los cordados. No somos un filo por derecho propio. Entonces, ¿qué son los artrópodos? ¿Qué son la mayoría de las criaturas que conocemos como abejas, arañas, cangrejos, ciempiés? ¿Qué son todo eso? Bueno, pues son artrópodos, ¿eh? Es una categoría taxonómica, es un filo. ¿Y qué es lo que tienen en común todos los artrópodos? Desde, como ya he dicho, una avispa hasta una araña, un ciempiés, un cangrejo. ¿Qué tienen todos ellos en común? Bien, os voy a decir 3 cosas que tienen en común y que hacen que se los agrupe en el mismo filo. Se interpreta y se entiende que están estrechamente emparentados. Algunos biólogos no lo creen así. Algunos biólogos creen que en verdad los artrópodos no son un grupo monofilético, sino polifilético. ¿Os acordáis de los vídeos del vídeo del último día? Espero que sí. Así que creen que hay algunos biólogos que piensan que los artrópodos no tienen un ancestro común y que sus semejanzas anatómicas son más bien un caso de convergencia evolutiva. Sin embargo, yo en el vídeo de hoy me voy a basar en la opinión generalizada de que los artrópodos sí son un grupo natural y tienen un antepasado común. Llegados a este punto, ¿qué es un artrópodo? Bien, son animales invertebrados. Aprovecho para deciros que en los manuales, en los libros, muchas veces se distinguen los animales entre vertebrados e invertebrados. Invertebrados es una agrupación completamente artificial, pues todos los animales de ese grupo se han metido ahí en esa categoría invertebrados en base no a lo que tienen, sino a lo que no tienen.
en este caso huesos, ¿no? Así que invertebrados no es una categoría natural, pero bueno, la podemos usar. Los artrópodos son animales invertebrados que reúnen estas tres características. Primero, presentan un exoesqueleto o esqueleto externo de quitina. Básicamente la naturaleza ideó dos mecanismos distintos a la hora de solventar el problema de que una criatura pues tiene que tener un sostén que le permita realizar una serie de movimientos, que le permita moverse, etcétera, etcétera, que le dé cierta protección. Y a la naturaleza, hablemos ahora un poquito el lenguaje en el sentido figurado, se le ocurrieron dos ideas: esqueleto interno y esqueleto externo. El esqueleto interno es, por ejemplo, el nuestro. Nosotros tenemos un esqueleto que nos da consistencia, que nos permite realizar una serie de movimientos y que protege nuestros órganos internos. Podemos hablar de un verdadero endoesqueleto. Los artrópodos tienen lo mismo pero por fuera, son estrategias completamente diferentes. El esqueleto de los artrópodos, por así decirlo, no está dentro del animal, sino por fuera. Es un exoesqueleto de quitina. Y esa es la primera característica. La segunda, el cuerpo de los artrópodos está formado por una serie de segmentos que están unidos mediante un proceso llamado tagmosis. De tal manera que el cuerpo de los artrópodos no es como el nuestro es una masa continua de carne, por así decirlo, mientras que en los artrópodos lo que vemos es que el cuerpo está dividido en dos segmentos o en tres. Ahora veremos qué pasa cuando está dividido en dos segmentos o está dividido en tres segmentos, ¿no? Esa es la segunda característica. Y la tercera, y la que les da el nombre, sus extremidades están formadas por segmentos articulados. Y eso es lo que le da el nombre al grupo entero. Artrópodo es una palabra griega que significa literalmente pie articulado. Las patas, las extremidades de los artrópodos están formadas por segmentos articulados, lo cual dota a la extremidad de una gran movilidad. Hay ciertas diferencias según el grupo al que pertenezcan. Por ejemplo, los insectos, la extremidad de un insecto está formada por coxa, trocánter, fémur, tibia, metatarso y tarso. Los arácnidos añadirían un segmento más, por ejemplo, la patela. Los milpies, por ejemplo, añaden a esa configuración dos segmentos más. Los milpies, por ejemplo, a la configuración básica de la extremidad de un insecto añaden dos segmentos más, que serían el prefémur y el posfémur. De tal manera que al final el número total de segmentos varía, 6, 7, 8, pero de manera global es lo mismo. Esas son las tres características básicas de los artrópodos. Así que amigos, una abeja, una araña, un cangrejo y un ciempiés están emparentados. Ahora bien, ¿cuánto? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Cuánto de parentesco hay? Evidentemente, dentro del mismo grupo, más parentesco, y entre grupos distintos, menos parentesco. De tal manera que una abeja está más emparentada con una hormiga que con una araña. Un ciempiés está más emparentado con un milpiés que con un cangrejo de río, por ejemplo. Pero dentro de que todos son artrópodos, ¿ok? Esas son las tres características. Ahora bien, hemos dicho que los artrópodos son un filo. Ese filo se puede dividir en 4 subfilos distintos. No vamos a hablar en este vídeo de artrópodos del mundo antiguo que se extinguieron hace millones de años, como por ejemplo los trilobites o los anomalocaris, que bien podríamos, pero como mucho en otro vídeo. Ahora centrémonos en los artrópodos que han llegado hasta nuestros días. Y, para ayudarme en mi explicación, voy a coger algunos de ellos. Voy a coger, por ejemplo, a esta, una araña. Voy a coger, qué sé yo, un milpiés. Y voy a coger un saltamontes. Bien, aquí los tenemos. Y ahora los iremos viendo. Entonces, hemos dicho que los artrópodos son un filo y se divide en 4 subfilos, que son crustáceos, miriápodos,
crustáceos, miriápodos, hexápodos y quelicerados. Los insectos van dentro de los hexápodos, pero no me quiero adelantar. Bien, vamos a definirlos cada uno de esos 4 grupos. ¿En cuál es en el que menos me voy a detener? En el de los crustáceos. ¿Por qué? Porque en la colección no vienen aquí, en donde están los ejemplares de colección no hay. Y por tanto, en el vídeo de la semana que viene no vamos a ver ningún crustáceo. Aún así, los explicaré por encima. ¿Cuáles son las características básicas de los crustáceos? Todos tenemos ahora mismo en la mente un crustáceo, ¿verdad? Un cangrejo de río, un bogavante, una langosta. Bien, os diré 3. Primero, son los únicos artrópodos, y esto es importante, son los únicos artrópodos que presentan 2 pares de antenas. No una sola, no. 2 pares de antenas. Al primer par se le llama anténulas y al segundo par se le llama antenas. Esa es la primera característica. La segunda, tienen el cuerpo dividido en cefalotórax y abdomen. Y la tercera, tienen un exoesqueleto muy calcificado del cual se deben desprender para crecer. Esas son las 3 características principales de los crustáceos. Ahora bien, ¿cuántas clases de crustáceos tendríamos? Pues un montón. Maxilípedos, branquiópodos, remipedios, cefalocáridos, hay muchas. No me voy a detener mucho en ellas, por lo que ya os he dicho, porque no los tengo aquí en la colección. A nivel anatómico, me gustaría tener ahora mismo un artrópodo, un crustáceo en la mano, como sí que tengo de otros ejemplares, para que lo viéramos más o menos. No es así, pero no pasa nada. Imaginaros un crustáceo, un cangrejo, por ejemplo, o si tenéis al lado una imagen de uno, mucho mejor. Pues bien, la parte anterior de su cuerpo es el cefalotórax, es la fusión de la cabeza y el tórax. Además, estos términos, cefalotórax y abdomen, se deben de emplear precisamente en los crustáceos y no debemos utilizarlos en los arácnidos. Ahora llegaremos a eso. Bien, en el cefalotórax del cangrejo, imaginemos un cangrejo de río. En el cefalotórax lo primero que encontraríamos son antenas y anténulas, como ya he explicado. Las pinzas, lo que vulgarmente llamamos pinzas, reciben el nombre técnico de quelípedos. Después tenemos extremidades relacionadas con la capacidad de moverse, extremidades ambulatorias. Las que sirven para moverse por el fondo del río se llaman pereiópodos. Y las que sirven cuando el crustáceo está nadando se llaman pleópodos. Al final de lo que llamamos cola tendríamos los urópodos y el telson. Eso en cuanto a la anatomía de un crustáceo, y no me detengo más en ellos porque no los tengo aquí en la colección. Vamos ahora con los miriápodos. Y aquí tengo uno. Voy a ver qué tal se ve. Fijaos. Aquí tengo uno. Esto es un milpiés. Esto es un miriápodo. La semana que viene, en el vídeo se verá mucho mejor. ¿Sabéis por qué? Porque los 10 que voy a grabar, el top 10, los colocaré aquí en la mesa, que esta mesa es de color negro, y sobre el fondo negro esto se va a ver muy bien. Lo haré con un zoom y se va a ver de maravilla, ¿eh? Los detalles se van a ver muy bien. Vale, pues aquí tengo un milpiés. Los milpiés son miriápodos, es la siguiente categoría de los artrópodos. Ya he explicado el subfilo de los crustáceos, ahora vamos con el subfilo de los miriápodos. ¿Qué tienen en común? Tienen antenas, os voy a dar 2 características. Tienen antenas y tienen un cuerpo alargado, en el cual hay decenas o incluso centenares de extremidades. Las extremidades de los miriápodos no son 6, como ahora veremos en los insectos, u 8, como ahora veremos en los arácnidos. No. Las extremidades de los miriápodos se cuentan por decenas o incluso por centenares. Y son animales terrestres. Bien, eso en cuanto a los miriápodos. Pero ahora, ¿qué pasa? Los miriápodos se dividen en 4 clases. Los diplópodos, que solemos llamar 1000 pies, los quilópodos, que solemos llamar 100 pies, y los sínfilos y los paurópodos. Los sínfilos y los paurópodos no los voy a explicar porque
son miriápodos prácticamente microscópicos que viven en el suelo y casi nunca veremos uno. ¿Cuáles son los más importantes? La clase de los quilópodos y la de los diplópodos. Esos sí son importantes, incluso tengo vídeos de ellos, ¿ok? A lo largo de este vídeo, cuando menciono a un animal del cual ya tenga vídeo, os lo haré saber. Bien, vamos primero con los ciempiés, por ejemplo, los quilópodos. ¿Qué características señalaríamos como exclusivas de esa clase? Es decir, además de las características de un miriápodo, ¿qué tienen en especial los quilópodos? Bueno, suelen ser depredadores, ¿ok? Ahora veremos que los milpiés suelen ser más bien fitófagos. Los ciempiés suelen ser depredadores, que en muchos casos se atreven no solo con invertebrados, sino que pueden cazar ratones, lagartos, ranas, etc. En cada uno de los segmentos de su cuerpo aparece un par de patas, mientras que en los milpiés, ahora lo veremos, lo que aparecen son dos pares de patas, ¿vale? Eso en cuanto a los quilópodos. Un par de patas en cada segmento, hábitos depredadores y presentan en la cabeza unas uñas llamadas forcípulas que les sirven para inyectar el veneno a sus presas o a sus enemigos y serían el equivalente, entre comillas, de los quelíceros de los arácnidos. Eso en cuanto a los ciempiés. Ahora, ¿qué pasa con los milpiés? Los milpiés pertenecen a otra clase, la de los diplópodos. En ellos, cada segmento de su cuerpo presenta no uno, sino dos pares de patas. Suelen ser animales de hábitos herbívoros, de hábitos fitófagos, se alimentan de materia vegetal o de materia en descomposición y presentan un mecanismo de defensa, suelen presentar un mecanismo de defensa consistente en excretar unas sustancias irritantes, que en muchas ocasiones le ayudan en la defensa frente a sus depredadores. Y eso en cuanto a miriápodos, amigos. Bien, pasamos ahora a otro subfilo de artrópodos, el de los quelicerados. Y aquí tengo uno. Esto es un quelicerado. Esto es una araña. Esto es un arácnido. Los quelicerados se dividen en picnogónidos, merostomados y arácnidos. Pero vamos a ver antes qué tienen en común todos los quelicerados. Pues bien, como su propio nombre indica, los quelicerados, si hay algo que tienen en común, es precisamente eso, los quelíceros. Eso es lo que tienen todos en común, dentro de ese grupo. La característica común a todos los quelicerados sería la presencia de esos quelíceros. Ahora bien, los picnogónidos y los merostomados los voy a explicar muy por encima, porque no tengo ninguno en la colección. Los picnogónidos es lo que se conoce comúnmente como arañas de mar, y aproximadamente hay unas 1000 especies. Tienen un cuerpo muy pequeñito y las patas muy largas. Son especies marinas. Y, aunque las podamos ver en el mar y algunas de ellas nos puedan parecer que que estarán emparentadas con los cangrejos, en verdad las arañas son parientes mucho más cercanos. Esos son los picnogónidos. Y pasa lo mismo con los merostomados, también llamados cangrejos cacerola o cacerolas de las Molucas. Y de estos hay muy poquitos, 4 o 5 especies, nada más. Los habréis visto a veces en los documentales, son unos artrópodos más o menos de este tamaño, de un color grisáceo, con una forma así como muy abombada, y tienen como una especie de colita. Y en los documentales los solemos ver que llegan hasta la playa para desovar, y en la playa se meten en problemas porque a veces las aves las atacan y tal. Y en los documentales suelen decirnos que a pesar de su aspecto, están más emparentados con las arañas que con los cangrejos. Pero en los documentales casi nunca nos explican por qué. Bueno, pues el porqué es ese. Pertenecen al mismo subfilo que los arácnidos, el de los quelicerados. Y al igual que estos, tienen quelíceros, cosa que los cangrejos no tienen. Vamos ahora con el grupo más importante de los quelicerados, la clase de los arácnidos. Y aquí tengo una. Aquí tengo una. Voy a mostrarla así un poquito por encima. Como ya os digo, la semana que viene todo esto se va a ver muchísimo mejor. Bien. ¿Qué características tienen en común los arácnidos? Bueno, los arácnidos más famosos, y que enseguida se nos vienen a la cabeza, y que todo el mundo conocemos, son
las arañas y los escorpiones. En verdad hay muchos más: uropigios, amblipigios, garrapatas, solífugos. Es decir, que arácnidos no son solamente arañas y escorpiones. Pero, ¿qué es lo que tienen en común? Bien, pues os voy a dar una serie de características de los arácnidos. Primero, como ya he dicho, quelíceros. Los insectos, por ejemplo, no los tienen. Los quelíceros son exclusivos de los quelicerados. Y los arácnidos los tienen. Pedipalpos. Esto ya sí es exclusivo, esto sí ya es más exclusivo de los arácnidos como tal. A veces, cuando vemos, por ejemplo, a una tarántula, nos da la impresión de que no tiene 8 patas, sino de que tiene 10. Eso sucede porque erróneamente estamos contando a los pedipalpos como extremidades ambulatorias, cuando en realidad no lo son. Cuando vemos, por ejemplo, a una araña de este tipo, de la familia de los araneidos, queda claro que los pedipalpos no son extremidades ambulatorias, no son patas como tal. Sin embargo, en otros arácnidos, como digo, en muchos ejemplares de tarántulas, los pedipalpos parecen otro par más de patas. No lo son. Los pedipalpos tienen una función sensorial. En los machos de muchas arañas se han transformado en órganos copuladores, mientras que otros arácnidos los utilizan de otra forma. Para otros arácnidos, los pedipalpos se han transformado en pinzas. Incluso en otros arácnidos tienen, por ejemplo, como si fueran ventosas, tienen cierta capacidad de adherencia, en fin, no son extremidades ambulatorias, tienen a grandes rasgos una función sensorial, y esa es la segunda característica. Tercera característica, los arácnidos tienen el cuerpo dividido en prosoma y opistosoma. Muchas veces en los libros leeremos que el cuerpo de los arácnidos se divide en cefalotórax y abdomen. No es que esté mal, pero tampoco está demasiado bien. Dejar los términos cefalotórax y abdomen para los crustáceos y usar los términos prosoma y opistosoma para los arácnidos. Y esa es la tercera característica. Cuarta, son fundamentalmente terrestres. Podemos encontrar de manera excepcional algunas especies acuáticas, como por ejemplo la araña acuática, Argyroneta acuática, pero es algo muy poco común. Son animales de vida esencialmente terrestre o arborícola, pero que no son acuáticos. Más características de los arácnidos. Presentan 4 patas ambulatorias, 4 patas cuya finalidad es caminar, en contraposición de los insectos, que tienen 4 patas, no, perdón, 4 pares de patas, 8 para que nos entendamos, en contraposición de los insectos que van a tener 3 pares de patas ambulatorias. Y poco más, amigos. Esas serían, por así decirlo, las características principales. Tan importante como lo que tienen los arácnidos es lo que no tienen. Los arácnidos nunca presentan ni antenas ni alas. Solo nos faltaba arañas voladoras. Y estamos llegando al final del vídeo, amigos. Bien, ¿qué es lo que tengo aquí? Pues aquí tengo al último representante de los artrópodos, de las divisiones que os estoy explicando hoy. Ya hemos dicho que los artrópodos son un filo que se divide en 4 subfilos. Ya hemos explicado a los crustáceos, a los miriápodos, a los quelicerados y vamos ahora con los hexápodos. Esto es un saltamontes y bastante grande, como podréis ver. Vuelvo a repetir que la semana que viene todo esto se va a ver muchísimo mejor, os lo aseguro. Bien, el subfilo de los hexápodos se divide en 3. Tenemos dipluros, helipuros e insectos. La clase de los insectos es la más importante y la que voy a explicar. Los dipluros y los helipuros no los voy a explicar, no los tengo en la colección, además son minúsculos, son casi microscópicos y en verdad son como una versión más pequeñita de los insectos. La diferencia principal está en que tanto en helipuros como en dipluros las mandíbulas están encerradas en la cabeza de una especie como de bolsa y en los insectos no. Esa sería, por así decirlo, la diferencia. Pero como ya os digo, los voy a pasar por encima y me voy a centrar en esta clase del subfilo de los hexápodos, que es la de los insectos, que es la más exitosa de todas.
en términos de diversidad de especies, pues uno de los grupos de esta clase, la de los insectos, tiene más de 400.000 especies o cerca de 400.000 especies, y estoy hablando de los escarabajos. Hay una anécdota que dice que en cierta ocasión le preguntaron al biólogo J.B.S. Haldane que qué es lo que había aprendido de Dios después de pasarse tantos años estudiando a sus criaturas. Y él respondió: está obsesionado con los escarabajos. Y efectivamente, cerca de 400.000 especies. ¡Qué barbaridad! Solo de escarabajos hay más especies que de todos los vertebrados juntos. Bien, ¿qué tienen en común todos los insectos? Independientemente de que seas escarabajo, saltamontes, libélula, hormiga. Pues bien, os voy a dar una serie de características. Primero, los insectos tienen antenas. Importante. Los arácnidos, por ejemplo, no las tienen. Segunda característica, el cuerpo se divide en cabeza, tórax y abdomen. Ya hemos visto, por ejemplo, que en los crustáceos el cuerpo se divide en cefalotórax y abdomen. En los arácnidos el cuerpo se divide en prosoma y opistosoma. En los insectos el cuerpo se divide en cabeza, tórax y abdomen. Habitualmente están bien diferenciadas. Tercera característica, 6 patas, 3 pares de patas ambulatorias. Esto no quiere decir que las 6 patas se utilicen exclusivamente para caminar. Por ejemplo, en las mantis religiosas, el primer par de patas tiene una función prensora. Se utiliza para matar, para cazar, para capturar a las presas. Pero, de una forma general, podemos decir eso. Los insectos tienen 3 pares de patas. Hemos dicho antenas, cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen, y 3 pares de patas. Y estaréis pensando, ¿y qué pasa con las alas? Bueno, a pesar de que la mayoría de los insectos tienen alas, no podemos considerar a las alas como algo común de todo el grupo de los insectos, de toda la clase de los insectos. Pues algunos insectos no las tienen, y estoy hablando, por ejemplo, de los arqueognatos. Los arqueognatos son insectos que no tienen alas. Vamos a encontrar ciertas especies de insectos, como por ejemplo hay ciertas especies de cucarachas o de escarabajos que son ápteras. No pueden volar porque no tienen alas, pero eso es una cosa. Y otra cosa es los arqueognatos. Los arqueognatos no tienen alas y jamás las tuvieron. En 400 millones de años de antigüedad que tendrán los arqueognatos, jamás tuvieron alas. Y sin embargo los arqueognatos son insectos. Por tanto, no podemos considerar las alas como algo común de toda la clase de los insectos. Podemos decir que la mayoría las tienen. El 95 o el 99% de los insectos las tienen, pero no todos. ¿Ok? Bien. Hay algo también que solemos relacionar con los insectos. Hay algo también muy particular de los insectos. Estoy hablando de la metamorfosis, amigos. La metamorfosis hay, por así decirlo, dos tipos. Podemos decir que hay insectos hemimetabolos y holometabolos. ¿Qué quiere decir eso? Aquellos insectos hemimetabolos hacen una metamorfosis incompleta. ¿Eso qué quiere decir? Pues por ejemplo, como este saltamontes. En la metamorfosis incompleta que llevan a cabo los insectos hemimetabolos, el individuo inmaduro, que recibe el nombre de ninfa, es bastante parecido del adulto. Es bastante parecido al adulto. Anatómicamente son prácticamente indistinguibles, únicamente que la ninfa es más pequeña, y en caso de que tenga alas, las tiene más pequeñas. Pero poco más, a grandes rasgos, su aspecto es idéntico. Eso en los hemimetabolos. Dentro de los hemimetabolos tenemos dos tipos, los paurometabolos y los heterometabolos. En los paurometabolos, además de que la ninfa se parece mucho al adulto, comparten un hábitat similar, el mismo hábitat. Por ejemplo, las mantis religiosas y los saltamontes, el hábitat de la ninfa es el mismo que el hábitat del adulto, ¿verdad? Entonces decimos que son hemimetabolos, paurometabolos. Pero, ¿qué pasa cuando la ninfa tiene un hábitat completamente distinto al del individuo adulto? Como sucede, por ejemplo, en las libélulas. Pues entonces son hemimetabolos, heterometabolos. La ninfa de la libélula se parece mucho al adulto. Básicamente son lo mismo.
solo que la ninfa de la libélula no tiene alas y además tiene un órgano llamado máscara que lo lleva así en la parte inferior de la cabeza, que lo extiende de repente, captura un animal y lo vuelve a recoger, ¿no? Vale, pero a grandes rasgos la ninfa de la libélula y el adulto son prácticamente lo mismo. ¿Dónde está el cambio? En el tipo de hábitat. La libélula comienza su vida siendo acuática y termina su vida siendo un animal volador. Eso es un insecto hemimetabolo, heterometabolo. ¿Ok? Ahora pasamos al otro grupo de insectos según la metamorfosis. Los insectos holometabolos, como los escarabajos o como las mariposas. En este caso, el individuo inmaduro, que recibe el nombre de larva, que llamamos vulgarmente gusanos, los gusanos, pues en este caso el individuo inmaduro no se parece en nada al adulto. El individuo inmaduro recibe el nombre de larva y el adulto recibe el nombre de imago. Y son tan distintos que parecerían dos criaturas distintas, parecen dos especies distintas que no tienen nada que ver, pero no, son lo mismo. Hay un momento en el que la larva completa su desarrollo, se encierra en una crisálida y emerge como una nueva criatura que parece otra especie, que es el imago. Esos insectos son los holometabolos. En esos insectos podríamos decir que las funciones de la larva y del individuo adulto son distintas. Digamos que la larva, su función es la alimentación y en el individuo adulto las funciones son dispersión y reproducción. Y con eso estarían ya los insectos, amigos. Bien, la semana que viene, como digo, el vídeo comenzará con una breve introducción, que será cortita, me pondré ya aquí en la mesa, sobre un fondo negro se van a ver muy bien, y explicaré mi top 10, ¿ok? Bueno, llamémoslo mis favoritos, llamarlo como queráis. Este vídeo no podía hacerlo en un vídeo entero, porque si no ya me quedaba larguísimo. Bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a hacer una visual para que veáis así por encima. Y repito, me podéis preguntar lo que queráis. Me podéis preguntar si os llama la atención alguno de ellos, me lo decís ahora en la sección de comentarios. Fijaos, qué maravilla, ¿eh? Repito, la semana que viene se van a ver genial. Ahí estamos viendo, hay de todo, ¿eh? Hay escarabajos, hay mariposas, chinches, arañas, cigarras, grillos, lo que queráis, 1000 pies, 100 pies, escorpiones, de todo, ¿eh? Incluso hay por ahí alguna sorpresita que ya os daré. Fijaos, ¿eh? Este es una pasada, los lucánidos me vuelven loco. Hay de todos los tipos. Fijaos, ¿eh? La semana que viene nos centraremos bien aquí en el asunto. Bueno, amigos, el vídeo habrá quedado largo, pero es que es mucho lo que había que explicar. Y como ya os he dicho al principio, no quería meterme ya en materia de explicaros directamente los artrópodos sin que tuviéramos unas nociones básicas, ¿ok? Pero bueno, ya la primera parte ya está hecha. La semana que viene vendrá la segunda parte del vídeo. Nos vemos la semana que viene. Os doy un abrazo a todos y ojalá que esta situación termine pronto, porque mi sitio está en el campo y no en esta habitación. Un abrazo.